Sí, bueno, Egunon Deloi. Buenos días a todos, bienvenidos. Como creo que en esta sociedad que nos hemos creado el tiempo es lo más valioso, creo que es mucho más valioso que escuchemos a Alfons que me escuchéis a mí, y además yo tengo el grave problema de que si empiezo a hablar no callo. Entonces, como dentro de ese tiempo que voy a invertir no quiero ni puedo, me toca siempre presentar a gente muy importante y no me gusta hacer ese recorrido de títulos y demás, y creo que más cuando es sobradamente conocido y de la entidad como de Alfons, uno de los grandes teóricos nuestros, de nuestro sector. Entonces, sin más, vamos a ello y si luego hay que hablar, pues ya hablaremos. Os invito a que al final pues participemos en aquello que nos plantee Alfons. Nada, bienvenido. Muchas gracias. Creo que hablaré mejor así. Y no me ahogaré. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en Navarra, estar aquí en este centro cultural y con la tradición de la gestión cultural municipal y local de Navarra durante muchos años. Y por lo tanto, cuando la asociación profesional me invitó, pues estuve muy contento de la invitación y de la invitación presencial también, ¿no? De poder venir aquí, estar aquí, verles la cara y conocernos, porque después de la pandemia y el confinamiento hemos de demostrar que la cultura es segura, que la cultura debemos trabajar para mantener la salud de nuestros actores y creadores y de nuestro público, y también somos capaces de mantener la vida en las instituciones culturales. Cuando me llamaron y hablaron de públicos y territorio en estas jornadas, en principio quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque el tema de públicos es un tema que a veces se relaciona mucho con el marketing cultural, ¿no? Con esta forma del imperio de la venta del producto y de los servicios culturales. Pero también los organizadores me ofrecían otro concepto importante, que es el territorio, la realidad territorial. Y esto me obligaba a recordar cosas de Navarra y gente que conocía en el campo de la gestión cultural, pero también me obligó a leer la ley foral de derechos culturales que ustedes tienen. Una ley para mí y para mi forma de pensar modélica. Ya me gustaría que España tuviera una ley como esta de culturas. Ya saben que España no tiene ninguna ley de cultura. Tiene leyes de teatro, cine, edición, patrimonio. Y el Ministerio de Cultura nunca ha demostrado un interés en establecer unas bases de por qué el Estado y el Estado autonómico tiene que intervenir y cómo en cultura, ¿no? Y parece que en esta legislatura tampoco está en la agenda a nivel de España, tan necesaria para desarrollar un artículo que es el 194.2 de la Constitución, creo, o 149.2, uno de estos dos, que dice que el Estado ha de facilitar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas. La comunicación cultural, un concepto importante que es la circulación de la producción cultural ante una situación de nuestro país que ha resultado que las competencias en cultura a veces han quedado como compartimentos estancos, donde nadie tiene una articulación del territorio, y esto es un tema que se tendrá que abordar. Pero bueno, situaba en este contexto y en el contexto navarro de esta ley, que me parece muy interesante, esta ley que tiene algunos principios tan importantes, como ha dicho la consejera, de respetar la diversidad, no como una voluntad, sino como un principio de la institucionalidad cultural, de defender la libertad de expresión, la creatividad, esos principios que son fundamentales. Y esta ley nos da peso, nos da fundamento para
mirar desde la gestión cultural el concepto de los públicos. Esto tan genérico que es los públicos, ¿desde dónde lo miramos? Ya les he dicho que no lo miraré desde el marketing, sino lo miraré desde otro lugar. Si me obligo en el territorio, lo tengo que situar en el marco de esta ley que ustedes tienen, que es muy precisa y que realmente tiene muchos elementos. Pero para buscar una visión un poco más amplia del tema, nos hemos de situar en que esta ley habla de derechos culturales. Fíjense bien que la Constitución española no habla de derechos culturales. La mayoría de estatutos no hablan de derechos culturales. No hablan de derechos culturales. Y este concepto de derechos culturales, que en el artículo 27 ya del 48, hablaba en los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablaba del derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. No es casualidad que en el 48 no se usó la palabra cultura. No se usó la palabra cultura porque la cultura, como dice Walter Benjamin, era objeto, ha sido un campo de barbarie. Salíamos de la Segunda Guerra Mundial, donde la política cultural sirvió para el exterminio del otro, del diferente, del que no era como nosotros, que no querían las mismas posturas. Esta era recordado porque nuestra cultura era la cultura más importante, hegemónica. Entonces usaron los legisladores el concepto de vida cultural, que también usan ustedes en su ley, porque es la base de los derechos culturales. Y esta ley se concretó mucho más adelante en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en este derecho a participar de la vida cultural. Este concepto que reflexionaremos, porque los públicos están en la vida cultural. La vida cultural es quien genera públicos. Y la vida cultural es un objeto de derecho fundamental del individuo. Y este derecho a gozar de los beneficios, a proteger los intereses, a la libertad de escoger, esta libertad tan importante que es la libertad cultural, que es lo que nos hace diferentes de otras políticas. Fíjense bien, la libertad de cada individuo de satisfacer sus necesidades culturales. Esa es la base. Por eso hemos tenido tantas dificultades en las políticas culturales públicas. Porque ¿quién define las necesidades culturales? Las define el individuo o la colectividad. No las define el Estado o la administración. Las necesidades sanitarias o educativas están definidas desde un concepto a priori, las culturales no, porque forman parte de la libertad individual de escoger mis necesidades culturales. Yo tengo la libertad de venir aquí al teatro o ir o leer o mirar películas o tocar el clarinete, es decir, cualquier cosa esta es fruto de mi interpretación de mis necesidades y lo que yo busco, fíjense, lo que yo busco como individuo, como potencial público, lo que yo busco es que el entorno me facilite satisfacer mis necesidades culturales. Y el entorno sea lo suficientemente rico y plural para que cada uno en las diferencias escojamos nuestras necesidades culturales. No todo el mundo tiene que ir al teatro, ni todo el mundo tiene que ir a una exposición, porque además crearíamos problemas de orden público. Si no, necesitaremos que cada uno escoja. Y esto es la base de los derechos culturales. En ese sentido, nos encontramos en la gestión cultural que hemos trabajado con el concepto cultura. Yo no soy muy amante de definir lo que es cultura, porque la primera vez que me desmoralicé en intentar buscar una definición de cultura es cuando leí por primera vez, cuando yo empezaba en este campo de la gestión cultural, cuando compré un libro en Estados Unidos con 200 definiciones de cultura. Con 200 definiciones de cultura. Y dije, bueno, aquí ya hemos terminado. Pero luego lo unimos con los derechos y vemos que los derechos culturales nunca hablan de cultura. La cultura es una construcción política y una construcción académica
una construcción académica, una construcción disciplinar. La antropología define lo que es cultura, la economía define lo que es cultura, la filosofía define, cada uno define sus culturas, que es un trabajo interesante, pero muy alejado de lo que es la práctica de la gestión cultural. La práctica de la gestión cultural es observar e incidir en la vida cultural, en la vida cultural, en la vida cultural de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, en la vida cultural de nuestros ciudadanos y ciudadanas que miran de articularse de lo individual a lo colectivo en este anhelo de satisfacer sus necesidades culturales y de ampliar la esfera de sus necesidades culturales, es decir, aprender a descubrir nuevas necesidades culturales, que es lo que hace la gestión cultural. Estoy seguro que en esta ciudad o pueblo, no sé si es ciudad o pueblo, la creación de esta institucionalidad, que es este centro cultural, ha generado aprendizajes y ha obligado a los ciudadanos a descubrir necesidades que no tenía desarrolladas, potencialidades culturales que no tenía desarrolladas, y esto es el trabajo que hacemos nosotros cada día en la gestión cultural, incentivar a través de la oferta esta idea de satisfacer las necesidades culturales. Y aquí nos hemos movido en estos 4 conceptos: políticas culturales, sector cultural, sistema cultural. Todo esto incide en una interrelación, porque durante muchos años estuvimos pensando que las políticas culturales lo explicaban todo, y nos dimos cuenta que no, que la vida cultural, que es aquello que una comunidad, que es lo que le da sentido a una comunidad, la existencia, se relaciona con las políticas culturales, pero no son las políticas culturales. Después descubrimos el sector cultural como una realidad socioeconómica al lado de otros sectores, y comparamos el sector cultural con el sector sanitario, con el sector educativo, con el sector de la industria, con el sector de la agricultura, y últimamente estamos trabajando más en una visión sistémica de la cultura. Es decir, la cultura como un subsistema de los diferentes subsistemas sociales. Una visión, si ustedes quieren, como un ecosistema, la cultura como un ecosistema, que nos ayuda a aproximarnos más a otros sistemas en clave de sostenibilidad. Por lo tanto, la cultura ya no es, fíjense, solamente lo que habíamos entendido las políticas culturales. La cultura no es las competencias del Ministerio de Cultura y de la Consejería y de la Municipalidad. La vida cultural es mucho más que todo esto, y el sistema cultural es mucho más que todo esto. Y aquí ya estamos viendo, por ejemplo, una visión sistémica cuando se habla de la cultura en la España vaciada. Eso es una visión sistémica. Estamos viendo una visión ecosistémica de la cultura o las culturas en las grandes ciudades. Y esto va a ser, hay pocas trabajos sobre la definición de la cultura como un subsistema, como un sistema o como un ecosistema, pero es la visión sistémica la que nos permite trabajar también con el principio del desarrollo sostenible. Si no, no podemos trabajar desde el desarrollo sostenible desde una visión disciplinar de lo que entendíamos cultura. Hemos de entender que estamos en una sociedad donde estos subsistemas se articulan entre ellos y conviven entre ellos. Esta visión de estos 4 conceptos nos permite aproximaciones diferentes que no tengo tiempo de profundizar, pero sí que nos plantea una cuestión fundamental. La vida cultural está en la base. La vida cultural está en la base. Es lo que da sentido al derecho de partir de la vida cultural, y eso que da energía al sistema, al sector cultural y a las políticas culturales. Por ejemplo, está en la base. Es esta decisión. Las políticas culturales es un elemento más o menos pequeño de toda la realidad del sistema cultural. Las políticas culturales es una parte. Si nosotros lo analizamos desde una perspectiva de derechos, la vida cultural la colocamos al centro. La vida cultural es el derecho a partir de la vida cultural. Que ustedes además lo tienen en su ley, en su mandato democrático, que a esta ley pues, se tiene que desarrollar. Yo ya sé que la ley no cambia la realidad. Un eminente sociólogo, Michel Crozier, ya en los años 80, escribió un libro en Francia
antes de tomar el poder los socialistas con Mitterrand, que decía: no se cambia la sociedad por decreto. Y en este libro, que es un librito pequeñito, pero de una gran actualidad, haciendo la ley no se cambia una realidad, pero haciendo la ley se facilita la fundamentación de una nueva realidad. Puede haber progreso y puede haber cambio en la ley, pero la ley no genera el progreso. Lo que genera progreso es la articulación de la ley con la vida cultural real. Si hay esta articulación, estas intermediaciones, habrá verdaderamente un progreso, habrá un avance, habrá un despertar diferente, porque la ley ha facilitado, no ha resuelto, no resuelve nada, sino que facilita. ¿Sabe lo que facilita? Que todos ustedes son gestores culturales y que en sus proyectos tienen la posibilidad de fundamentar lo que hagan, en el sector que hagan, en la música, en la escena, fundamentar en algunos principios que esta ley les da como un criterio de colectividad que ustedes tienen como sociedad de Navarra. Y entonces aquí sí que hay una cosa importante. Es decir, la gestión cultural tiene un fundamento de derecho propio para luego desarrollarse en diversidad y en pluralidad de diferentes cosas. Los derechos culturales no son de ninguna ideología. Son los derechos que nos corresponden a toda la humanidad. Y en ese sentido, el concepto de vida cultural tiene mucha importancia. ¿Por qué el concepto de vida cultural en el tema de esta conferencia? Porque allí están los públicos. Allí están los públicos. Y la vida cultural no es sencilla. No es sencilla. Y sobre todo, luego haré unas referencias, la pandemia nos ha evidenciado una parte de la vida cultural que no sabíamos. ¿Qué nos ha demostrado? Que si el sector cultural se queda paralizado, que si todos los servicios culturales públicos se cierran, la vida cultural permanece. Permanece. La vida cultural se expande por algunos lugares con todos los desequilibrios que esto ha generado. Y nos ha evidenciado de una forma que no éramos conscientes que la vida cultural nace en la vida cultural de la esfera privada, en la vida cultural en los hogares, en las prácticas culturales de los hogares, que eran estadísticas que no les dábamos mucha fiabilidad. En estas prácticas culturales, cruzado por un concepto que no éramos del todo consciente, que era que llevamos ya unas décadas, como dice Manuel Castells, el ministro, pero el ministro, antes de ser ministro, escribió una obra que es La Era de la Información, en los años 80, que es quien predijo la sociedad de la información y los fenómenos de la globalización. Y soy un amante de esta obra porque siempre encuentras, aún después de 30 años, fundamentos, que estábamos en un momento de revolución cultural, Y la gente ha dicho: yo tengo que satisfacer mis necesidades culturales, pero los servicios municipales no me ofrecen nada. El sector cultural nos dice: ¿cómo articulo con lo que yo tengo en mi vida cultural? Y entonces ha aparecido este concepto de compartir con otros, a nivel de familia, pasarse libros, mirar películas, estar conectado, y nos ha aparecido también otros problemas, la brecha digital, que ha creado una nueva pobreza cultural, etcétera, etcétera. Nos ha aparecido una serie de cosas. Pero fíjense bien, las personas, los individuos, ante la adversidad, reaccionan en la vida cultural, aunque la adversidad sea enorme. Ejemplos de estos los tenemos en los trabajos de Bruno Bettelheim en los campos de concentración nazi, cuando evidencia que sobreviven más la gente que tocaba un instrumento, que escribía, que hacía algunas representaciones, la gente que tenía prácticas culturales, sobrevivía más, o el quinteto de Sarajevo, que salían cada domingo a tocar en medio de las runas en la guerra de los Balcanes, para recuperar esta dignidad del espacio público
de un Sarajevo destruido en un quinteto que tocaba cada domingo para demostrar que había vida cultural a pesar de la guerra, o los trabajos en los campos de refugiados. Habría cantidad de ejemplos. El ser humano tiene esta relación con la vida cultural. Por tanto, analizar la vida cultural es fundamental para identificar esto que nos convoca, que es los públicos, porque es allí donde están. Déjeme hacer un itinerario muy rápido, muy rápido. Uno de los documentos más fundamentales es la Observación General 21 de los Derechos Culturales, que nos habla que dice, la vida cultural es un proceso vital, evolutivo, que va cambiando, evolutivo, que va cambiando de generación en generación, o que tendría que cambiar de generación en generación, y que tendría que pensar en el futuro. Yo ahora, cuando trabajo bastante en el tema de la cultura, la Agenda 2030, siempre digo que la cultura mira mucho al pasado, muy pocas veces dialoga con su contemporaneidad, no se da cuenta de su contemporaneidad, y muy pocas veces piensa en el futuro. Y nuestra obligación es pensar en los futuros culturales, pues los futuros de las nuevas generaciones, porque el principio de sostenibilidad es satisfacer nuestras necesidades culturales presentes sin perjudicar las necesidades culturales de las próximas generaciones. Hemos de decir, hacemos esto porque en el presente, porque creemos que dejaremos muy bien estudiada nuestra memoria colectiva para las próximas generaciones. Hacemos esto porque creemos que esto será una proyección al siguiente. Por tanto, en un principio de sostenibilidad. Esta idea que antes hablábamos, que cuando se hace un equipamiento cultural o un servicio cultural, se haga un estudio de viabilidad. Yo ahora le añadiría estudio de viabilidad y estudio de sostenibilidad, porque esta población tiene ese centro cultural y quizá tardará 200 años a tener la oportunidad de hacer otro. Es una historia. Hay teatros que han estado 200 años y no se han podido reformar hasta 300 años después, ¿no? Y esto es un tema, este principio de sostenibilidad. Pero déjeme volver a la vida cultural de forma muy rápida. Dicen participar, acceder, contribuir a la vida cultural. Contribuir. Luego, proteger a la atención especial. Es decir, hay personas que necesitan atención especial, colectivos, grupos sociales que necesitan atención especial, lo que podríamos decir acción compensatoria, si ustedes quieren, y luego alguien tiene que garantizar. Y alguien tiene que facilitar el ejercicio de esto. Por lo tanto, estamos antes. Y el tema de contribuir, la creatividad, la expresividad, no solamente acceder. Acceder es una parte importante. Acceder es una parte importante, pero lo que nos interesa más es que contribuyan a la vida cultural, ¿de acuerdo? Uso las palabras que usa Naciones Unidas en ese documento. Esta idea, fíjense bien, participar, acceder, contribuir, atender especialmente a colectivos vulnerables o diferentes, son 4 funciones muy relacionadas con los públicos. Los públicos pueden contribuir, pueden participar, pueden acceder. Los públicos, que luego los situaremos en clave de derechos, en el tema de los derechos individuales. Los individuos pueden hacer esto. Y luego los individuos también tienen derecho a que si están en una situación diferente, se les compense por ello. Y aquí habría todo un grupo de colectivos que necesitan grupos de atención especial. Y uso vocabulario de Naciones Unidas. Quizá yo solo lo diría de otra manera, pero para que vean este tema. Y esto me lleva a un elemento fundamental, que es hacer un pequeño repaso de qué entiendo yo por la vida cultural. Primero, la vida cultural es el primer funcionamiento social de una comunidad. Es decir, una comunidad intenta compartir lo semejante. ¿Qué hay en este primer nivel de vida cultural? Es lo individual, que lo tendríamos que recuperar como un hecho fundamental, lo individual, estas prácticas culturales individuales
que hemos evidenciado durante el confinamiento, pero sobre todo esta manera de compartir la creatividad, un fenómeno expresivo, satisfacer una necesidad. Pero para que haya vida cultural es necesario que haya una relación y una interacción entre estos individuos y estos grupos. Si yo toco el clarinete en mi casa, hago una práctica cultural muy elogiosa, me lo paso bien, disfruto, soy feliz tocando el clarinete. Pero el día que yo, este ejercicio, esta interpretación, este dominio de una técnica expresiva, la comparto con otros y hacemos un quinteto, va a seguir un poco un quinteto, y nos reunimos en el centro cultural, intentamos, oye, tú que tocas el clarinete con tú que tocas la trompeta, que no sé qué, porque hacemos un quinteto de viento, y nos reunimos, hacemos un acto de estructuración social, de estructuración. Hacemos un acto de participación en la vida cultural y nos unimos. ¿Unimos para qué? Para armonizar. Armonizar mi instrumento con el tuyo en clave a una obra. A una obra. Vamos a interpretar Vivaldi. ¡Pum! Tenemos una obra, una creación. Y nos armonizamos y nos expresamos conjuntamente. Hemos superado un nivel individual y hemos llegado a un nivel de estructuración. Y hacemos un grupo y solamente lo hacemos para estar bien. Ahora bien, el día que esto lo queramos compartir con la comunidad, saldremos al escenario y pediremos al director del Centro Cultural que nos deje y nos expresaremos aquí delante de un auditorio, con un compromiso más de difusión de lo que estamos haciendo nosotros, pero de compartir esta expresividad con otros, que es una forma de reafirmar la expresividad y estimular a la propia expresividad. La difusión es esto. Y entonces, en este momento ya estamos incidiendo en la creación de público. Estamos buscando público para esto que era una práctica cultural que no tiene... Si esto se complica más, como se complican las cosas en los procesos culturales, y luego nos dicen, oye, ¿por qué no vais a Tudela a tocar? ¿Por qué no vais a Pamplona a tocar? Y entonces ya nos estructuramos socialmente más, creamos un grupo, luego necesitaremos un manager, ¿me entiendes? Necesitaremos una base jurídica, unos contratos, y empezará un efecto diferente. Y es posible que yo, que tocaba el clarinete y que era como un hobby, se convierta en mi ingreso, en una parte de mi renta. En una parte de mi renta. Cuando se convierte en parte de mi renta, quiere decir que incide en el desarrollo. Es decir, yo puedo compartir mi renta pues haciendo de profesor y unas horas tocando música, que es un complemento a mi renta. Y esto es una historia aplicable a muchos campos. Puede ser que luego triunfemos, y cuando triunfemos, hemos estructurado socialmente. Eso es un tema fundamental, pero nunca dejaremos de ser la expresión de un grupo, de una comunidad, que en un momento determinado empezamos desde una práctica. Estos son las dinámicas de la vida cultural. Y esta dinámica de la vida cultural está, fíjense bien, la contribución, queremos contribuir a la vida cultural, queremos participar, y hay la comunidad que recibe esta participación y que le satisface, porque yo que no tengo ninguna habilidad artística musical, porque no la tengo, yo siempre he dicho que uno de los intereses personales de dedicarme a la gestión cultural, les voy a confesar, era que como yo no tenía muchas habilidades creativas y expresivas, yo creo que es importante que hayan creadores. Hayan intérpretes que hagan cosas en los escenarios para poder yo disfrutar en la sala, ¿no? Es decir, entonces, siempre decía, como yo no vengo del campo expresivo, entonces a mí me interesa que hayan, y que haya muchas ofertas, porque así puedo escoger lo que me interesa en un momento determinado y consigo ocupar mi tiempo libre, mi ocio creativo, soy más feliz y afino, cultivo mi sensibilidad, tengo experiencias emocionales importantes. Todo esto es lo que me ofrece la cultura. Y entonces yo como público
público, requiero de esto. Cuanto más diversidad haya, más podré escoger, ¿no? Por lo tanto, cuanto más una comunidad tenga diversidad, mucho mejor para ese tema. Pero seguimos en la vida cultural. También es verdad que la vida cultural se manifiesta de muchas formas. Y no las tenemos tipificadas, ni pretendemos, pero que va de muchas formas y cada día nos sorprenden descubrir nuevas formas de articular, ¿no? Esta idea fundamental de que estamos participando en la vida cultural para satisfacer nuestras necesidades culturales y también para ayudar a satisfacer los otros, compartirlo a los otros. García Sabello, un intelectual español, dice que la cultura es un sistema, es un amplio sistema, un conjunto de aceptaciones y rechazos. Es decir, no todo es aceptado al 100% ni todo es rechazado. Lo rechazado no es malo en cultura. A veces quizá luego se descubre que esta idea de que hay aceptaciones, que son lo que crea estados de opinión favorables a un tema, no quiere decir que otros lo sean nosotros. Esta idea de convivencia, etcétera, etcétera. Bien, he hecho toda esta introducción para entrar ahora un poco en materia de públicos. Ya he introducido un poco. En primer lugar, el individuo, la ciudadanía, los públicos que van dirigidos a participar la ciudadanía. Aquí tendríamos que hacer una diferencia. Por ejemplo, yo vengo de Girona, del norte de Barcelona, pero allí también, en Girona es una ciudad pequeña, pero tiene un turismo importante. Pero Barcelona, ¿no? No es lo mismo. Es decir, sí que se miran los públicos como individuos que asisten a los museos, pero hay un valor cualitativo, Si los museos son para los turistas, es decir, los visitantes, o son para los ciudadanos, los ciudadanos. Aquí habría una primera diferenciación. Mezclarlo todo, perdemos valor, Perdemos valor. Fíjense lo que está pasando en muchos museos del mundo, que buscando la cifra extraordinaria, ¿no?, de 3 millones de visitantes en el museo, o 1 millón de visitantes en el museo, olvidan la función social del museo, que es una función de, como decía la consejera, de reforzar la identidad, de descubrir de dónde venimos, quiénes somos, etcétera, o de descubrir. Nos ilumina esta cifra de marketing, de venta de 3 millones, pero también quién compra esos 3 millones, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Está viniendo gente de los pueblos a la capital a visitar el museo, al festival, etcétera? Y hoy en día todos esos temas de seguimiento y de rastreo de dónde viene el público cada día son más fáciles, ¿no? Y entonces esta idea, y aquí hemos descubierto una cosa, por ejemplo, como muchos museos han descubierto que se habían abandonado en la pandemia, habían abandonado a un público que tendría que ser preferencial, que serían los ciudadanos, los niños, los estudiantes, y luego los visitantes, que también me parece muy bien. Hasta ahí hay personas que hablan de hacer 2 tipos de museos, los museos que tienen esta función social y los museos que son, como están planeando ahora Francia, que sea un megaproyecto de casi reproducir la obra, porque la reproducción de la obra va a ser un elemento fundamental, la obra original, para llegar a grandes museos y hacer un parque temático, cultural, que no me parece mal, pero que sí, esta diferencia, cuando buscamos cualitativa, el público que es la participación de la ciudadanía, cuando buscamos el número de cuanto más público, mejor. Aquí quizá este matiz es un matiz interesante, porque como ciudadanos, yo soy ciudadano, pero la palabra público la entendemos, porque es una palabra, un concepto que usamos, pero me gusta más a mí me gusta más la idea de que es una forma de participar la ciudadanía, porque le da un carácter social. Yo puedo ser público cuando vengo a visitar Pamplona, un museo, ¿no? Y otra cosa es cuando, como turista, y otra es la participación de la propia comunidad.
Y entonces aquí habrían aspectos cualitativos a tener en cuenta. Otro elemento importante es que las políticas de oferta que han dominado en los 80 y los 90 y actualmente las políticas públicas, que han sido las políticas de oferta. Y claro, el público era el nivel de respuesta a tu oferta, la adecuación de tu oferta. Esto era un poco las políticas, que son las políticas que hicieron en los años 80 y 90. Yo estuve 12 años trabajando en una municipalidad, en Girona, del 80 al 92, es decir, de los primeros años de la democracia, y allí era la oferta, era una oferta que buscaba estimular necesidades culturales. Es decir, una oferta que a veces no había demanda. No era el ciclo de demanda-oferta, sino una oferta estimulante. Hasta le llamamos una oferta pedagógica. Vamos a ofrecer esto de programación, no vamos a ofrecer lo que nos pide la población, porque la población nos pide lo que conoce y no lo que no conoce. Y gracias a eso hemos generado este concepto que se ha usado durante años de nuevos públicos, ¿no? Este concepto que sería un concepto más cercano a un concepto de educación. Hemos educado a nuevas sensibilidades y tenemos público. Cuando en el Teatro Municipal de Girona, en la época que yo estaba allí, decidimos que el 20% de la programación en aquel momento sería danza contemporánea, no llenábamos el aforo del teatro. Cuando llegábamos a 300 localidades en danza era mucho, sobre 1000, ¿no? Era mucho, ¿eh? Pero a cabo de unos años hemos conseguido que un espectáculo de danza contemporánea llegue al 1000, igual que otro espectáculo, ¿no? Porque no, eso ha sido una promoción de públicos, pero este concepto de oferta. Y en esta oferta, hay esta oferta, diríamos, que estimula y quiere desvelar necesidades en los individuos que no tienen desarrolladas. Y conecta con las personas. Tenemos un límite de necesidades culturales, más o menos controladas, tenemos un límite de percepciones estéticas, de lenguajes estéticos que nos gusta o no nos gusta, y a partir de aquí hay ofertas, que esta política de ofertas es una política interesante, cuando se plantea como oferta, y sobre todo como esta oferta de si responden o no responden. A veces esta oferta no busca el éxito inmediato, sino la reiteración de una oferta por parte de un programador crea públicos. Cosa diferente al tema de las lógicas de mercado. Las lógicas de mercados. Es decir, el acceso a productos culturales, el consumo. Yo soy un gran defensor del consumo cultural y de los mercados culturales. A ver, yo cuando compro un libro, ayer en Tudela, con mi esposa compramos un libro. Mira, nos recuerda cosas, nos recuerda que lo compramos en Tudela, pero yo como compro un libro, creo que estoy participando en la vida cultural, que estoy contribuyendo desde mi economía privada a la financiación de la cultura. Cuando compro un boleto, igual. Porque, no se olviden ustedes, la financiación de la cultura viene de manos privadas, no de empresas, de manos privadas, quiere decir, de los individuos y sus familias. La mayoría de estudios que hemos hecho en ese sentido evidencian que el aporte de las administraciones públicas puede ser un 25% de lo que se gasta en cultura, pero que casi un 60% viene de lo que gastamos cada uno. Cada uno, si hace sus cuentas, dirá, yo este mes me he gastado entre libros, ir al cine, suscripciones a Netflix, no sé qué, no sé cuántos, tengo este consumo cultural, que es una forma de dar vida cultural, de dar vida y reforzar el sector cultural. Por tanto, no es una función mercantil. Y si hay mercados, ¿por qué no hay mercados? Lo que defendemos en clave de desarrollo cultural es mercados locales o regionales, y mercados internacionales para la cultura, para que nuestros artistas creadores tengan posibilidad de competir en mercados, encuentren mercados. Si tenemos un grupo de música aquí, y ese grupo, porque cuanto más gente viva de su expresividad,
más desarrollo hay, más desarrollo humano hay y más desarrollo económico hay. Por tanto, este concepto de mercado también lo hemos de desmitificar, no solamente el aspecto clásico del capitalismo, porque los mercados en nuestra cultura mediterránea existían mucho antes de que apareciera el capitalismo. Los mercados eran la base de la estructura social, no sé, aquí en Navarra, ¿no? Pero en Girona el mercado semanal de cada comarca es un lugar de encuentro y un lugar aún que tiene un valor simbólico, pero también un valor económico importante, ¿no? Y donde la cultura puede estar aquí. Y el acceso a productos culturales, Esto se ha evidenciado mucho con la sociedad de la información, con Amazon, con Netflix, con todas Patafilming, todas las plataformas estas. Nos hemos visto que teníamos la posibilidad de acceder a productos culturales que eran impensables. Y esto ha generado una revolución. Ya lo generó en el sector de la música hace unos 10 años, que se ha refundado, pero el sector del cine, el sector del teatro, entonces hay una gran revolución en ese sentido, y porque muchas ofertas culturales tienen posibilidad de convertirse en productos culturales y entran en lógica de mercado. Por lo tanto, yo también considero que los públicos también están relacionados con los consumidores culturales. Siempre he dicho una cosa, yo tengo más protección como consumidor de un botellín de agua y de una aspirina que de un producto cultural. ¿Cuándo se hablará de la protección al consumidor cultural? Pongo como ejemplo, ¿no? Como una pregunta, ¿no? Una pregunta que es retórica, pero sí que es importante, porque cada vez adquirimos más y seleccionamos más en ese tema, porque no podemos decirle a un señor, como dice el Corte Inglés, compre una boleta para el teatro, si no le gusta le devolvemos el dinero, como decía antes, ahora ya no lo dice esto, ahora no devuelve dinero a nadie en la crisis, pero sí que en ese sentido, y aquí hay un elemento fundamental, ¿no? ¿Cómo un público que accede fruto de la oferta se convierte en consumidor? Y yo voy a un espectáculo en vivo y cuando salgo me compro la camiseta y luego compro el CD de la grabación del concierto porque es un recuerdo importante de este espectáculo de forma en vivo. Entonces esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Otro tema fundamental es que la participación en grupos y organizaciones culturales, porque cuando hablamos de participación cultural a veces pensamos solamente en asociaciones culturales y hay mucha forma. Cuando yo en YouTube pongo like, me gusta una cosa, estoy participando, estoy dando mi opinión. Cuando yo puedo dar varios likes sobre productos culturales a lo largo del día. Puedo comentar, puedo salir de una película y hacer un comentario en Internet, en Netflix, en Twitter, en lo que sea. Por lo tanto, la participación se va ampliando. Hay esta participación del cara a cara, aún clásica, pero hay nuevas formas de participación. Y estas formas de participación generan público. Porque una manera de generar público es que estos grupos creen estados de opinión, por ejemplo, respecto a una obra o a una representación. Luego no podemos olvidar un aspecto que es la contribución. El público también contribuye en la expresividad. Es decir, esta función que siempre tratamos tan mal en las políticas culturales, que es el creador, el intérprete, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? A mí me duele el corazón haber visto esta imagen del Teatre Lliure de Barcelona, en el hall del Teatre Lliure, dar bolsas de comida a gente del teatro. O cómo han salido en la televisión en Cataluña actores que están trabajando en MediaMarkt despachando o así porque han perdido, o todo el desempleo que se ha generado en los sectores, diríamos, indirectos, técnicos de sonido, técnicos de luz, transportistas, etcétera, etcétera. Esta pobreza que yo he escrito sobre esto, esta pobreza cultural que se ha generado sobre el sector cultural, que ha sido enorme y que requiere de un plan de recuperación mucho más importante del que están planteando, porque a veces hablan de recuperación y hablan del sector audiovisual. No, del micro,
del microsector, porque muchos de esos son autónomos, o son pequeñas sociedades limitadas, son micro, que han generado todo unas personas que se han quedado al margen de su actividad, lo que en Francia llaman los intermitentes, ¿no? Esta gente que trabaja intermitente y que tiene necesidad, y que tampoco lo resolverá el famoso estatuto del artista que está trabajando como una legislación. Será una reforma de ese sector laboral, que claro, si una persona es un intérprete musical y actúa cada fin de semana y le dan de alta a la seguridad social 3 días cada semana, en un mes ha cotizado 12 días. Necesitará muchos años para llegar a tener la cotización para una pensión. ¿Alguien piensa en la protección social de ese sector? Y aquí está este elemento fundamental, porque es un campo donde pasamos de lo público a ser a contribución, de pasivo a activo, ¿no? Es decir, pasamos, porque no es un campo de fronteras muy limitado, esa serie de cosas. La gente está en un lugar u otro y forman parte de este proceso. Yo creo que esto es fundamental. Otro elemento fundamental de público son lo que he dicho, el aprendizaje de capacidades culturales. Uso la palabra capacidades culturales mucho en el enfoque del desarrollo humano, del desarrollo humano sostenible, de que la manera del desarrollo humano es generando capacidades, y yo defiendo que existen capacidades culturales que se tienen que desarrollar y que muchos individuos no tienen esas capacidades porque no han sido cultivadas en su momento, una palabra tan relacionada con la cultura, de cultivadas, no han sido potenciadas, tan usada en la psicología social, no han encontrado el entorno favorable para este estímulo. No es que no las tengan. Por esto en cultura la relación oferta-demanda solo sin intercedir en otros elementos es un poco perversa. Es un poco perversa este elemento. Ya tengo terminado. Vamos bien, como hemos empezado. Otro tema fundamental. Un tema que se está planteando en plan de derechos. ¿Cuáles van a ser los públicos de los servicios culturales mínimos? Esto ya se ha planteado. Hasta la ministra de Cultura francesa le llama servicios culturales universales. Esto es sí aceptamos en base a una ley de derechos. El Estado no tiene que ser el Estado, yo le digo príncipe, que da cultura al pueblo, sino que es un Estado que garantiza el derecho. Para garantizar esto necesitamos una ley que garantice los servicios culturales mínimos. Esto ya se está planteando. Si es así, el público de esos servicios culturales mínimos no será la respuesta a una oferta, será una oferta a unos servicios que ofrecerá y garantizará el Estado a través del municipio, a través de la comunidad autónoma. Eso es un tema de debate importante. El que en Francia se ha usado el Pass Cultura, el bono cultura de México, creo que en País Vasco también un bono de cultura, el bono de cultura para tercera edad en País Valenciano. Ejemplos de estos, de dar, como en algunas regiones de Francia, dar una tarjeta con 500 euros para un joven para consumir cultura al año, 500 euros, es una forma, no digo que sea buena, una forma de reconocer que ha de haber unos servicios culturales mínimos de acceso a la cultura. Y reconocer esto como ciudadanía, usted tiene derecho a unos servicios sociales, a unos servicios educativos, a unos servicios sanitarios y a unos servicios culturales. Esto sí que es hablar de la cultura como un bien esencial. Si nos planteamos no solamente la retórica que se han hecho ante la pandemia. Sí, la cultura es esencial. El Parlamento de Cataluña declaró que es esencial, pero no han modificado ni un euro de presupuesto. No sirve para nada. No sirve para nada. No han modificado nada, no han ofrecido nuevas garantías a los ciudadanos. Ese es un tema de debate en las nuevas políticas culturales. Un Estado que no es el Estado príncipe que da cultura al pueblo, sino un Estado que garantiza los servicios, que facilita la vida cultural y garantiza los servicios mínimos. ¿Cuáles son esos servicios culturales mínimos? No lo sabemos. Esto va a ser fruto de un pacto, va a ser fruto de una elaboración. ¿Cómo? El bono de cultura, no le veo todas las bondades, lo pongo como ejemplo. El bono de cultura es un reconocimiento. A mí que el Estado me reconozca
que yo tengo un derecho a un consumo cultural determinado, pues no me parece mal. Es un reconocimiento, no un instrumento, es un reconocimiento. Eso es un tema que se tendrá que abordar a corto plazo y que luego ayudará a estructurar también a los municipios y a las comunidades qué hemos de ofrecer, cuál es la oferta pública y cuál es lo que tiene que funcionar por lógica de mercado o por lógica de la dinámica de la sociedad civil y de la sociedad organizada. Ese será un elemento fundamental. Claro, cuando creamos un servicio cultural mínimo, estamos ya creando un público, un nuevo público, que no es el público que viene a una oferta, sino es el público que vamos a buscar, que le reconocemos este derecho. Y aquí hay un cambio de tendencia. En clave de derechos culturales, eso es un tema de tendencia. Y requerirá décadas construir esto. No penséis que se arregla en uno y dos años, sino requerirá elaboración, estructura, posibilidades, viabilidad, para crear este sistema, ¿no? Es que hoy en día está en boga el sistema de pensiones y se habla arriba y abajo. Pues vamos a construir un sistema de servicios culturales mínimos, ¿no? Esto se tiene que poner en agenda y se tiene que estructurar, y aquí habrá una vocación de públicos. Y luego esta idea de comunicación cultural, esta idea de facilitar la cooperación y la circulación de la cooperación cultural que decía al principio. Yo creo que aquí ampliamos los públicos. Por ejemplo, mi crítica al modelo actual en España, entre muchos elementos, crítica constructiva, uno constructiva sería que hemos creado unas competencias autonómicas aisladas, es decir, compartimentos estancos, pero no hay mecanismos de circulación del producto cultural. Y no hay circulación de producto cultural, hay mínimo. Pero a nivel, estoy hablando a nivel institucional. Ayudamos a la creación y a la producción cultural y nos circunscribimos a nuestra comunidad autónoma como unidad de gestión. Pero no hay un sistema, sí, red de teatros públicos, algunos sistemas, pero no hay una red importante de circulación de los productos culturales. A veces una comunidad autónoma tiene problemas de que su producción cultural circule por España, y no digo por el mundo, ¿no? Pero eso es sistema. Esto es un tema fundamental. Fomentar esto y crear elementos para la circulación, una circulación más amplia, porque hoy en día ustedes desde aquí, pues si les interesa mucho un concierto, pueden ir a Madrid a verlo, ¿no? O a Barcelona o a Bilbao, ¿no? Seguro que estos son prácticas habituales, pero lo que aquí producimos, nuestra compañía de teatro de aquí en Navarra, si existe, tiene dificultad de hacer una gira de 20 representaciones por España, porque no hay sistema de comunicación cultural. Eso es otro tema importante que me alargaría mucho, porque yo creo que aquí, entre estos dos puntos finales, es donde estaría la base de una nueva ley de cultura en España, y yo he escrito bastante sobre ello, que se tendría que fundamentar en esta nueva generación de políticas culturales. Voy a terminar con unas reflexiones finales. Primero, ya he dicho la importancia de la vida cultural cuando se suspenden los servicios culturales. Eso es un elemento fundamental, y cómo los ciudadanos, individual o colectivo, se autoorganizan buscando ese tema. Eso es un tema fundamental. El otro tema que hemos visto es lo que algunos teóricos hablan la actividad cultural del momento y la actividad cultural aplazada. Muchas veces cuando hablamos de público hablamos de la gente que está aquí asentada, pero no estamos viendo la que estamos en streaming. Eso es importante, eso se va a incorporar. Por ejemplo, el festival de temporada alta, que es en Girona, el director me decía que en medio de la pandemia hizo la programación como pudo, ¿no? Con menos aforo, como pudo, etc. Y se le ocurrió vender en streaming el festival y le salvó el ejercicio económico. Lo importante es que el streaming se incorpore como elemento de público y como también se incorpore el streaming o el producto posterior que no responde al momento, se incorpore a la cadena de valor de la cultura.
El problema es que durante esta pandemia todo esto lo hemos resuelto dándolo todo por gratuito. Tenemos que volver a ver la cadena de valor, porque es importante la cadena de valor para la subsistencia del sistema cultural, ¿no? Esta idea del streaming. Y esto está aquí. Está aquí y creo que está para quedarse. Y si desde un teatro, en una población pequeña como esta, se puede hacer un acto aquí y se puede emitir por streaming, quizás será el futuro, que calcularemos el público de aquí más el público del streaming. Digo streaming como decir de actividades culturales que quedan grabadas con un nivel de calidad alto y con un nivel y que la gente puede ver en otros momentos. Esto está aquí. Por tanto, tenemos que ver el público presencial y el público no presencial. Ya sabemos que la cultura en vivo es mejor que la cultura enlatada. Como decíamos antes, los viejos les decíamos enlatadas antes que apareciera lo virtual, ¿no? Pero esto ya pasó en la época que se inventó la radio, que la música en vivo parecía que se iba a oír y la música por la radio, y luego apareció el cassette y el disco y la televisión y el CD y cantidad de cosas estas que son avances tecnológicos que obligan a prácticas diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de públicos, ya no podemos hablar solamente de públicos presenciales. Yo me acuerdo que en los años 90, en una comisión que discutíamos los estándares y los indicadores culturales de la Unión Europea, nos reuníamos con los del norte. Y los del norte entendían que público para el teatro era el público que estaba sentado en un asiento como están ustedes sentados aquí. Cuando les hablábamos los del sur, es que nosotros hacemos teatro en la calle. Luego no se puede controlar, decían, ¿no? No se puede controlar. Claro. Y entonces un compañero, Eduardo Delgado, un gran precursor de la gestión cultural que murió en 2004, él les decía, es que nosotros somos de la cultura de las gambas a la plancha, de la tapa de las gambas a la cancha, ¿no? Y entonces, como no se lo creían, y no, había un diálogo, que no podía, los invitamos a una fiesta de Barcelona, en pleno mes de agosto, que es la fiesta del barrio de Gracia. No sé si lo conocen ustedes, tú que has estado en Barcelona, ¿sabes? Que es emblemática, cada calle decora, cada calle tiene su orquesta, bueno, y los llevamos allí y los sumergimos en esta realidad. ¿Y esto cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? Entonces, después de unas borracheras, que también forman parte de nuestra cultura unida al vino y a la tierra, aceptaron que esto eran valores que no podíamos aceptar. Esta realidad que intentamos hacer unos indicadores y ellos hablan solamente nivel de ocupación de los teatros en relación a su aforo, tal. No. Nivel de aforo y lo que hacemos en la calle, lo que se hace espontáneamente, todos esos botellones de Barcelona, que los policías van detrás de ellos ahora, que es una expresión interesante, ¿no?, de vida cultural, de los jóvenes. Es decir, lo podemos criticar los viejos. Mira, los jóvenes, no sé, son poco respetuosos con el virus, tal. Sí, pero bueno, salen a la calle, que han estado cerrados y cumpliendo todas las normas, y allí están celebrando y cuando la policía viene aquí se va para allá. Lo que están haciendo puede ser todo lo, diríamos, incívico que ustedes quieran, pero están haciendo es apoderarse del espacio público y usar el espacio público para volver a encontrarse y como un elemento de sociabilidad. Veamos también las partes positivas de estas. No solamente son las partes positivas. Esta expresión forma parte de una forma de entender la cultura también. Y es verdad que los jóvenes conocen todas las canciones de un intérprete, pero van al gran concierto en presencia, ¿no? Presencial. Y ya se las conocen todas, ¿no? Pero se van allá ¿para qué? Para una experiencia. Lo que Jesús Martín Barbero, un profesor español colombiano, dice la cultura del roce. La cultura del roce, el de tocarse, el de estar cercano, frente a la cultura digital, en streaming. Esto van a compartir, son escenarios que se van a compartir. Y estos tenemos que poner en la cuenta resultados de público.
el número de entradas a una exposición temporal de un museo, entradas virtuales, que se harán y será un momento de futuro, porque no vamos a gastar, yo no voy a gastar un billete por conciencia, diríamos, sostenible, un billete, aunque sea de Ryanair, para irme a ver una exposición a París o a Roma. Porque ya no podremos hacerlo esto, porque yo considero, sino que intentaré mirarla por una realidad virtual, una exposición que me interesa. Y en esta pandemia he tenido experiencias muy interesantes, que no son las mismas, pero que sí que son importantes. Y sobre todo, esta necesidad de esos escenarios. A la larga, la gestión de los públicos quiere decir una adaptación a estos nuevos escenarios emergentes. El gestor cultural, yo siempre he definido la gestión cultural como una función muy dinámica, donde la competencia más importante que reclamo yo a un gestor cultural o a una gestora cultural es su capacidad de adaptación. Su capacidad de adaptación. Y de adaptación a esos nuevos escenarios. Y esos nuevos escenarios están aquí. Algunos ya estaban aquí. Otros nos hemos dado más cuenta ahora que están aquí. Pero nos hemos de asumir a esta realidad. Nos hemos de adaptar a esta realidad. Cuando hablemos de públicos, no podemos hablar del concepto de públicos del marketing cultural que nos iluminó los años 90, como la gran solución a la política cultural, sino aquello lo dejamos como un evento tecnocrático, sino centramos los públicos en clave de derechos, en clave de sostenibilidad y en clave de estas nuevas realidades en la vida cultural. El gestor cultural es un espectador, un analizador permanente de la vida cultural y sobre esta vida cultural reacciona o hace mediaciones. El gestor cultural interviene no para dirigir la vida cultural, sino para gestionar, de acuerdo con la responsabilidad social que le han asignado, a esta mediación entre el servicio público que le han asignado y las necesidades de la ciudadanía. El gestor cultural es sensible a la vida cultural y ha de saber adaptarse y ha de saber cambiarse a esas nuevas realidades. La pandemia es una oportunidad para hacer reflexiones de este tipo y más allá de las lamentaciones, también es verdad que estamos viendo que la recuperación o salir de la pandemia quiere decir también saber replantear nuevos retos a la gestión cultural en estos escenarios. Muchas gracias. Bueno, no sabría por dónde empezar, así que como mi visión es la de dar voz al pueblo, pues que hable el pueblo y si no, ya hablaré yo, pero que hable el pueblo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Tenemos, creo, por aquí un inalámbrico. ¿Quién se anima? Vale, yo sí que voy a aprovechar a ver si así se animan. Hay claro, hablando de público, siempre estamos, es uno de los comentarios que siempre estamos en. Hay gente que está a favor. Hasta ahora, digamos que todos estaban preocupados por intentar atraer el nicho de la juventud. Creo que cada vez más hablamos con compañeros o hablamos entre nosotros y empezamos ya a dar por hecho que no tenemos por qué obligar, ¿no?, precisamente desde esa individualidad, a tener que ir a rescatarlos y meterlos aquí, porque están haciendo uso y están haciendo consumo o práctica cultural per se en su entorno y a su manera. Y en esto cíclico que es la vida, pues llegará el momento en el que en esas ofertas de captación, ¿no?, de programación que seguirán existiendo, pues dirán, esto me apetece y entro, ¿no? Porque de hecho ellos mismos nos lo están demostrando yendo a aquello que quieren. Entonces, yo creo que estoy haciendo la pregunta y a la vez contestando, pero por lo que le he escuchado. ¿Pero qué opina de esta búsqueda incesante de querer atraer a la juventud como por algo que es que si no me matan, ¿no? Igual desde arriba me dicen que traiga a la juventud. ¿Es necesario ir con la escoba por la juventud? Bueno, no lo sé.
Cuando yo era gestor municipal, cuando les he dicho, en los primeros años, saben que en la década de los 80 en las políticas locales había una gran preocupación por la juventud. Era una época parecida a la actual, porque esta preocupación por la juventud en los años 80, que nació de una serie de políticas, era porque había un nivel de paro juvenil muy alto, como ahora o superior, no me acuerdo, pero había un paro juvenil muy alto y todavía había una gran preocupación. En una de estas preocupaciones, como aquí no teníamos mucha experiencia, me fui a visitar yo centros políticas de juventud en Alemania y Francia, y con un directivo de la Confederación de Maisons de la Jeunesse de Francia, estábamos hablando de las casas de juventud, ¿no?, en las políticas municipales. Y entonces nos dijo, si ustedes no han hecho casas de juventud, mejor que no las hagan. ¿Y por qué? Dice, porque la casa de juventud en una ciudad sirve para una generación. La próxima generación ya no la identifica como un servicio propio, ¿no? Y esto pasó en Barcelona, ¿no?, que se creó una gran red de casas de juventud que luego todas desaparecieron y se convirtieron en centros cívicos, en centros polivalentes y otra serie de cosas, ¿no? Claro, la juventud se ha de buscar por un principio de sostenibilidad, he dicho. Son las nuevas generaciones, por un principio de solidaridad intergeneracional, ¿no? Y entonces a mí me preocupa muchas veces cuando voy a conciertos de música, a un auditorio, y veo que en el público todos somos gente de mi quinta, pelo gris, mayores, tal, casi no hay ningún joven. Pero los jóvenes están aquí tocando en la orquesta. En la orquesta veo que hay muchas caras de gente joven que están interpretando, porque hoy en día los jóvenes tienen un nivel de interpretación con mucha más excelencia que hace unos años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un problema de formato. Hay un problema de formato, ¿no? Hay formatos que no atraen a la gente joven. Pero si a una persona que ha estudiado música le das la posibilidad de tocar en una orquesta juvenil o no juvenil, interpretación, muchos jóvenes participarían. Por eso ese es un problema de formato. Es un problema de formato clásico donde necesitas tener un nivel de renta mínima y un nivel de edad media y pelo canoso para ser público de esto, ¿no? El Auditorio de Barcelona dio una cifra un día, una persona, que no sé si es verdad, pero es igual, que la media del público de los grandes conciertos del Auditorio de Barcelona son 75 años. Entonces esto es un producto para una generación, pero no es un producto intergeneracional. ¿Me entiendes? Entonces hay un tema de formato y hay un tema de participación, y creo que sí que se han de buscar nuevas formas de participación y de acción. Yo creo mucho en participar, acceder y contribuir, es decir, que los jóvenes tengan protagonismo. No es casualidad que, no sé aquí, pero en Cataluña hay un exceso de festivales, de festivalitis, ¿no? Y los festivales sí que van los jóvenes. Lo podría criticar, esta festivalización de la cultura, pero le veo una función social importante. Es un lugar donde los jóvenes pueden participar porque son formatos diferentes, más ligeros, menos estrictos, o pueden coexistir los dos. El auditorio para gente de una generación con otros lugares. Pero aquí sí que hay la habilidad de los programadores y de los gestores en mirar que los jóvenes contribuyan a la vida cultural y participen por lo modo que sea. Nos guste o no nos guste, es igual. Si a ellos les gusta mirar desde el celular lo que está sucediendo en la plaza, pues que lo miren. Y hoy en día todo esto ya son herramientas técnicas que están en nuestra mano. Y dices, mira, en la plaza hay 200 personas, pero han seguido el acto por la plaza, por la televisión local, no sé, 500 más. Tú pones esto en la cuenta de resultados, pues estos son impactos. No puedes hacer solamente
aquello que decimos, la visión del momento, que le llaman. Eso es un teórico que habla que las actividades del momento no son permanentes, pueden trasladarse al no momento, es decir, a la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Dicho de otra manera. Yo creo que aquí hay un trabajo importante y aquí también habrá una cierta creatividad, pero sobre todo para dar protagonismo, Pero sobre todo los conseguirás los jóvenes no porque los vayas a buscar, sino porque ofrezcas posibilidades interesantes, aunque no sean tan ortodoxas. Entonces creo que el festival, los festivales allí en mi tierra, que hay muchos, por el turismo, etcétera, de cosas, es interesante, porque además los gestores culturales son jóvenes, la mayoría. Los festivales micro, algunos micro, y es interesante, es interesante observar el tema de lo hacemos a nuestra manera, y entonces esto tenemos que aprendernos que somos viejos, y hemos de respetarlo, me guste o no me guste, Esto es otra cosa, Si yo puedo tener mis gustos estéticos y no me gusta cierto tipo de música, pero otra cosa es que esta música forma parte de la vida cultural de donde yo vivo. A ver, tenemos una pregunta por aquí. No veo nada ahí, perdonaréis, pero no sé ni quién es. Un poquito de luz. Bon dia, Alfons, benvingut. Me ha parecido, bueno, todo lo que has comentado me ha parecido muy interesante, no he parado de apuntar cosas, pero hay dos reflexiones que me gustaría comentarte. La primera, lo de los bonos culturales. Muchas veces se conciben los bonos como una opción cuando hay una escasez, y el situarlos como un derecho, como un servicio mínimo para la ciudadanía, no únicamente para los jóvenes, a mí me parece que es para todos los públicos, pues me ha parecido una grandísima idea y a ver si desde lo público también se pueden impulsar y que sea algo que esté establecido, ¿no? Como ese derecho mínimo. Y luego quería comentarte una cosa, preguntarte, hablabas del streaming de la gente, y no me quiero meter con la gente que nos esté escuchando, pero a mí me parece el streaming algo muy interesante en un momento como el que hemos vivido, de pandemia, poder vivir ciertos conciertos, ciertos festivales que se han hecho online, sobre todo de grupos, de bandas, de artistas, o para seguir un evento de este tipo, pero me parece que más allá en el tema numérico o lo que podamos contabilizar para decir, bueno, han asistido al evento o lo han seguido un evento concreto tantas personas, hay una parte que a mí me parece que se pierde y es justamente la que comentabas tú, que es la de la socialización. Es cierto que la gente que nos esté siguiendo esta mañana a través del streaming van a poder tener los conocimientos de lo que se comenta en las ponencias, pero se van a perder la parte importante de estar aquí, de socializar, de hablar entre la gente, y yo creo que eso es muy importante dentro de la vida cultural, ¿no? El poder, lo comentabas también a raíz de los festivales, para muchos jóvenes es una forma también de formar parte de un grupo, de poder compartir ciertas experiencias culturales que no lo da una pantalla. Entonces, en ese sentido, no sé si lo querías plantear así, pero discrepo un poco de contarlo como un igual. Es decir, el público presencial y el que está viviendo la experiencia o el que está en un evento y puede socializar, creo que tiene un plus que el streaming nunca lo va a poder aportar, más allá del concepto numérico, de poder contarlo como asistentes. Y nada, darte las gracias por estar aquí esta mañana y nada más. Son valores para mí que no son contrapuestos. En cultura, yo siempre digo, la cultura es una sobreposición de capas o estratos. Teníamos la cultura en vivo, apareció la radio, la primera vez que se reproducía la música en radio, el disco. El vivo sigue aquí, el disco, luego el cassette, el cine. La televisión iba a hundir al cine, el cine vive de la televisión en ese momento, ¿no? Esto, es decir, se va a hundir todo esto. No son catastrofismos, son sumas, son estratos que suman. Cuando quieres leer la realidad cultural, yo digo que es un corte de estos estratos para ver la realidad. Cada estrato tiene su valor diferente. Claro que la cultura en vivo tiene verdad, no estamos luchando contra aquí. Pero te voy a poner 3 ejemplos para desmitificar esto, que lo en vivo es excelente. Primero, yo vivo en una población, en Banyoles, en 20.000 habitantes al lado de Girona, y a mí me gusta ir al cine. Pero en Girona el cine se da todo en versión doblada.
y a mí me gusta la versión original. Alguna vez hay algún cine que hace alguna cosa de arte ensayo en versión original, ¿no? Para hacer versión original tengo que desplazarme a Barcelona, 120 kilómetros, el gasto, de serie de cosas. ¿Qué he descubierto con Filmin y con Netflix? Que puedo ver versiones originales. Y puedo ver versiones originales y me estoy acostumbrado a las versiones originales. Las encuentro de mucha más calidad que las dobladas. Oír la voz del actor, etcétera, etcétera. Es un matiz, es un matiz. ¿Volveré a ir al cine igual que antes? Pues quizá no. Quizá no. Quizá no. Ahora bien, ¿lo que yo hago desde mi casa contribuye a mantener la industria del cine? Creo que sí, porque pago una cuota, busco una calidad, busco una serie de cosas. Por lo tanto, esto es un valor añadido que se me da, en ese sentido, ¿no? Otro ejemplo. Antes de la pandemia, me organizé un viaje a Florencia, porque había ido hacía muchos años y quería visitar los museos de Florencia, que era como una ilusión que tenía. La frustración fue tal, de lo presencial, 1 hora y media de cola para entrar en los museos, una cantidad de gente, no pude disfrutar nada, ¿entiendes? Fue tal la frustración y el coste económico, porque quería hacer unas visitas, pero hasta contraté un guía de calidad, ¿no? De calidad, porque quería hacer una visita. Yo creo también en el trabajo de los guías que te enseñan una serie de cosas y no podíamos, no pude. Es decir, acabo porque 1 hora y media de cola, pagando a un guía a mi lado, ¿no? Claro, dices, lo presencial también tiene sus defectos. Por otro lado, yo te recomiendo que entres dentro en el Museo Thyssen de Madrid y mira una exposición temporal, una visita digital, y verás el nivel de detalle que te puedes hacer. Son cosas diferentes. Claro que la experiencia de estar en el Louvre, estoy en el Louvre, tal. Y fíjate, hoy en día expresada que la gente va al Louvre no a ver la obra, sino a hacer el streaming. La gente se pone de espaldas a la obra. Se hace así para que salga la Gioconda. Esto lo ves. Que la experiencia vital de lo presencial es extraordinaria. Yo cuando Íñigo me escribió dije, no, yo vengo porque no tengo ganas de participar en el streaming, ¿no? ¿Me entiendes? Pero esto coexiste una cosa con la otra. Esto es lo que hemos de aceptar. No le hemos de contraponer. No debemos de una cosa con la otra. Y cada uno escogerá en cada momento qué quiere, qué no quiere, ¿no? Y entonces escogerás cada momento según un criterio de valores. Pero sí que tenemos que ponerlo delante y no idealizar el pasado. Yo puedo estar muy contento de ver ópera por streaming o un canal de ópera de televisión, porque a veces la ópera que miras en un cine la ves mucho mejor que si la vieras en directo, porque tendrías que estar en una posición lateral de un teatro de ópera que no verías. Todas esas cosas hemos de empezarlas a verlas y han de coexistir, no sobreponer unas a las otras, ha de coexistir. Pero te diría una cosa, yo no sé qué nivel de conexión tienen ustedes, pero a mí me sorprendió una cosa. Yo al principio de la pandemia tenía que hacer un curso en Brasil, y tenía 40 alumnos que me esperaban en Sao Paulo. Entonces, se suspendió lo presencial y la organización decidió hacerlo en streaming, ¿no? Y abrieron la matrícula. Cuando empezamos el curso, yo empecé el curso con 900 personas. 900 personas de todos los rincones de un país como Brasil, y gente que escribía en el chat diciendo, yo nunca hubiera podido escuchar, aunque no era lo mismo presencial, pues a estos ponentes que no sabían ni que existía esta reflexión, esa serie de cosas. Hemos conseguido, claro. Si yo consigo explicar una cosa y llegar a 40 personas o a llegar a 200 o a 2000, pues esto es un impacto que también lo tenemos que valorar. Claro que lo presencial no lo saca nadie, ¿no? Pero esos son complementos. Cuando se tabulen como datos, no son los mismos, ¿no?
Son con valores diferentes, pero son valores, y esto es importante. Cuando decimos, hemos colgado un vídeo y se lo han descargado 2.000 personas, y dices, oye, y esto lo hemos hecho nosotros, un pequeño grupo, no sé cuándo, pues este vídeo, esto representa un impacto y una difusión que nunca hubiéramos pensado en lo presencial. Son dos cosas diferentes, pero que se tienen que articular. Desde la diferencia se tienen que articular y se tienen que valorar de forma diferente, pero los valores diferentes hacen una suma. Y esta suma es la que como gestores culturales hemos de saber apreciar. Y luego cada uno lo interprete como quiera. Muy bien, pues sintiéndolo mucho, no sé si hay más preguntas o no, pero haberlas hecho en mi lugar y tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias, Alfons, por aceptar la invitación y por esta lección magistral. Y nada, pues seguimos ahora con la siguiente mesa, unos minutitos que cambiemos esto. Muchísimas gracias. Ustedes.